No vuelvas, maldito, le dijo a su padre sin saber la cruda verdad que descubriría tiempo después. Si un corazón herido por una mentira se encuentra con otro, pasan dos cosas: o se curan o se acaban entre ellos. Esta lógica para mí tiene un objetivo bíblico. Si eso llega a pasar, lo ideal es en el último de los casos solo sufran ambos. Pero ¿qué pasa si existe alguien más entre ellos, como un hijo, por ejemplo? ¿Cómo podrían ambos hacerse justicia sin lastimar a alguien indefenso que no tiene culpa de nada? Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Desde pequeño siempre creí que Dios no escuchaba mis oraciones. Creía en mi inocencia que algo me faltaba para ser digno de escuchar su voz, para que me prestara algo de atención o que cumpliera con lo que yo muchas veces le pedía. La vida me parecía tan dura que en muchas ocasiones subía al techo de mi casa y, acongojado en mi pequeño corazón, le pedía que me lleve. No quiero sufrir, padre, le decía, llévame ya. Apenas si tenía 7 años cuando eso pasaba. Las discusiones, los gritos de mi madre y una descarga de miedo en mi cuerpo me hacían querer huir de donde se suponía yo debería sentir paz y tranquilidad. Un hogar, pensaba yo. Era como un refugio para las cosas malas del mundo, pero yo trataba de huir. Cubría mis oídos para que las palabras que escuchaba como no te quiero, no sé por qué me metí contigo o eres tal o cual cosa, realmente me hacían sentir como que yo no pertenecía a ninguno de ellos. Yo era hijo único y mis padres siempre peleaban. Mamá descubría constantes manchas de labial en la ropa de mi padre. Tenía otro perfume. No traía dinero y algunas ocasiones lo había descubierto con otra mujer en alguna parte de la ciudad. Y eso no era algo que ella me contaba, sino que yo no lograba taparme los oídos a tiempo y por eso me daba por enterado de todo. Discutían casi cada día o cada vez que papá venía porque casi no sabía nada de él, y cuando llegaba a casa siempre me gritaba, me mandaba a hacer las cosas de la casa o como no teníamos la conexión del agua dentro de la casa, me mandaba a cargar el agua con un balde. La tarea era sencilla, salvo que era invierno y él llegaba a las 7 de la mañana. Recuerdo cuánto me costaba salir de mi cama caliente. Él simplemente se paraba frente a mi cama y decía, levántate a cargar el agua, ya se va a ir y los bidones están vacíos. Yo dentro de mis sueños lo oía gritar. Su voz realmente me infundía miedo. Apúrate, me decía, y seguido de esto soltaba alguna grosería. Mamá no decía nada, pues justo la noche anterior se habían reconciliado. A veces no entendía muchas cosas, pero poco a poco decidí no taparme más los oídos. Quería entenderlos de alguna forma. Luego, los castigos que él me daba, realmente yo no los merecía. A veces era por quedarme dormido, a veces por orinarme en la cama. Yo esperaba que, como me contaban mis amigos en la escuela, sus padres lo llevaban a orinar cuando era de noche. ¿Qué niño no tendría miedo?, pensaba yo. Al dormir solo y ver que el baño quedaba muy lejos de mi cuarto, decidí aguantar. Los sonidos de cada cosa en medio de la oscuridad me parecían tenebrosos. Recuerdo que mi oído se agudizaba al escuchar el crujir de las tablas de mi cama. Me tapaba hasta la cabeza y en mi mente hacía una oración a Jesús. Tras luchar un poco por no escuchar más, por fin me podía quedar dormido. En mis sueños imaginaba que me despertaba Jesús, me tomaba de la mano y me decía, ve, yo te vigilaré desde acá. Así me iba y yo me sentía seguro de ir. Recuerdo caminar hasta el fondo donde quedaba el único baño de mi casa. Me paraba frente al inodoro y de rato en rato miraba para ver si Jesús aún seguía allí. Y sí, Él aún estaba. Entonces sabía que Él no me abandonaría. Tranquilo dejaba que salga todo lo que había estado aguantando. ¡Qué alivio sentía! Pero luego, mientras caminaba, el frío me empezaba a congelar las piernas. Era tanto que bruscamente me despertaba. Para cuando me daba cuenta, me había orinado en la cama. Me despertaba a cambiarme, quitaba las sábanas y buscaba el rincón que estaba seco de mi cama. Allí, acurrucado para no tocar la parte mojada, me quedaba dormido. Al día siguiente intentaba disimular todo, pero era en vano. Mi padre descubría que me había ganado. Los regaños no se hacían esperar. Era mi drama.
pero también hubo ocasiones que por romper alguna cosa en la casa, otras porque simplemente él no encontraba una herramienta, y como yo era el único que quedaba en casa, él asumía que yo lo había tomado. Voy a admitir que en algunos casos sí lo tomé, pero lo dejé donde lo había encontrado. Y las veces que él no encontraba algo era porque él mismo había olvidado dónde lo había puesto. Después de haberme castigado, descubría él mismo que lo había perdido o puesto en otro lugar. Al darse cuenta solo me observaba y eso era todo. Ni una disculpa, ni un abrazo, ni un perdóname, ni nada. Seriamente, si él hubiese hecho eso, lo habría perdonado, pero eso jamás pasó. Calculé las veces que ellos se reconciliaban y no duraban ni una semana. A los días los reclamos llegaban nuevamente. Algo de lo que papá padecía era que no traía dinero a la casa. Mi madre vivía prestándolo a las vecinas o a sus amigas, y lo que más la enfurecía era que recordaba que lo había descubierto con otra mujer gastando ese mismo dinero. Allí se desataban las discusiones otra vez y las ollas volaban, las cerradas de puerta, las groserías y hasta mi perro ladraba. Con el pasar de los años empecé a darme cuenta que papá también le reclamaba a mi mamá. Era increíble que cuando él decía, «Rose, no me hagas recordar. Tú sabes por qué pasa todo esto», mi madre, como una leona furiosa amaestrada, dejaba de reclamar. Se me comenzó a hacer algo extraño. Aunque los días se habían hecho más llevaderos, yo no dejaba de pensar qué cosa tenía casi amaestrada a mi madre. La hacía agachar la cabeza y yo me preguntaba, ¿cómo un hombre que nos hacía tanto daño merecía ser escuchado? Creo que con todo lo que él le hacía a mi madre, simplemente ella debió olvidarse de él y mandarlo al diablo. Cuánta indignación me causaba, y eso que aún era pequeño. Esperaba crecer para rebelarme y si Dios me daba la oportunidad de darle su merecido, lo haría. Cuánto más Dios quería que siga pasando. ¿Por qué me has traído acá?, le decía mientras me encontraba en mi techo orando, mi único lugar donde solía hablar con quien tampoco alguna vez me había mostrado que realmente existía, aunque siempre yo lo buscaba. Un mal día, a mis 20 años, cuando me dispuse a interceptar una pelea entre ellos, pensé que mi momento había llegado. Tomé a mi padre de la mano y entonces me di cuenta que ya no era el mismo hombre fuerte. Al haber superado yo su estatura y mi masa corporal, él sintió que ya no me podía gritar como lo hacía cuando era pequeño. Yo realmente estaba harto de verlo y soportarlo. Ni un momento más pasaría sin que ese hombre volviese a levantarle la mano a mi madre o a mí, me decía. Con las lágrimas en mis ojos, me vi dándole un golpe y simplemente no lo concebí. No estaba hecho de la misma madera que él. Él no dijo ni una sola palabra, solo se soltó de mí, tomó sus cosas y se fue. «No vuelvas, maldito», le dije. «Era un desgraciado», me decía. «¿Cómo era posible que siendo mi padre me había tratado como un esclavo o como a un animal, como cualquier cosa, menos un hijo?» Así fue y después de esto no volvió más porque después de un mes supe que ebrio había chocado su auto y murió instantáneamente. No lloré en su velorio, no merecía mis lágrimas. Buscaba en mi cabeza y me hacía muchas hipótesis de la razón por las que él nos había tratado tan mal y simplemente no hallaba la razón, hasta que llegaron los días de mi madre. El tiempo se había pasado tan rápido, mi vida había sido como un mal sueño. Dentro del sufrimiento que mi padre nos había infringido a los dos, aquel día levanté la cabeza, me levanté, desayunamos y mi madre, entrada en años ya, me invitó a dormir la siesta a su lado. Ya no le gustaban las fotos, había cumplido casi 90 años. Una amiga mía me había dicho que ¿por qué subía fotos con ella enferma? Yo no contesté nada, pero mi corazón me había jurado que como hijo le daría los mejores días de mi vida. Y sí, estaba acabadita, pero yo creía que era un roble. Los que la conocían sabían lo vanidosa y hermosa que había sido. Muchos hombres habían estado tras ella, pero también sabían que ella había preferido sufrir al lado de mi padre. ¿Por qué? Ni yo lo sabía. Yo, cuando era pequeño y salían con ella, no paraban de decirme que si era la actriz de Titanic. Eso realmente era un halago que ella siempre había estado acostumbrada a escuchar. Yo me había dispuesto a llevarla a mi trabajo y a mis eventos.
La acreditaba como periodista y solo una vez un importante diseñador de moda, más conocido del medio, preguntó qué hacía una abuela en el lanzamiento de su nueva colección. La miró y le dijo: «Usted está muy elegante, señora». Y ella respondió: «Gracias, mi hijo me trajo». Yo seguí: «Disculpe, no tenía con quién dejarla». «Tranquilos», contestó él y sonrió, pero yo sufría por dentro. También nos disfrazamos en Halloween. Usó tacones hasta los 85 años, maquillaje y tintura dorada, pero el tiempo no es amigo de nadie, y sus ojos azules ya empezaban a mirar tristes. Ya no quería ni el esmalte rojo en sus uñas ni labial. Sus ganas de ponerse maquillaje empezaron a decaer. Me negaba a aceptar que los días de ella se acortaban con cada segundo que pasaba. Uno de esos días que me trajeron nostalgia fue cuando la bañé y ella misma desconocía su cuerpo y me dijo: «Hijo, mire cómo estoy de acabada». Yo me le volteé porque no podía llorar delante de ella y le cambié el tema y la miré diciéndole que era hora de tomar la leche. Realmente fueron días solo de respirar profundo. Y respiré porque era muy difícil ver que una persona que hizo tantas cosas en su vida, que estudió contaduría en una época en donde las mujeres no tenían derecho a nada y donde mi padre le hizo la vida de cuadritos a ella y a mí. Trabajó en la Contraloría General de la Nación hasta pensionarse. Educó, cocinó, tejió, pintó, soportó, reclamó por felicidad y terminó como un cordero. Ahora solo esperaba el llamado de Dios y lo anhelaba a diario. A menudo la escuchaba decir: «Señor, llévame ya, detén mi sufrimiento», repetía. En esos momentos recordé haber pedido lo mismo de pequeño. En esos días muchos se acercaron y me preguntaron que si estoy preparado. Yo les dije que sí, aunque a veces no lo sabía. Levantarse asustado cuando no la oía roncar y se me paralizaba el corazón de imaginarme su partida, realmente eran días difíciles. Me decía que no sabría cómo reaccionar y no sabría a quién llamar primero. Luego discutía con ella porque ya no le veía sentido comer. Con mucha dificultad le cuchareaba. En un tiempo me enviaron a la policía muy seguido y hasta me demandaron mis vecinos por abandono y maltrato. Pero yo les dije: yo tengo que trabajar para mantenerla y soy hijo único. También tengo que estudiar, hacer mi vida y construir mi futuro, porque ella se va y yo me quedo. Lo entendieron con el paso de los años que ha estado a mi cargo, pues ella ya no podía hacer sus cosas sola. No se amañó en su hogar geriátrico y yo decidí que debe estar en su casa por la cual ella trabajó por embellecerla. Hoy despertó temprano, me llamó que duerma con ella y ha balbuceado palabras de las que no sé qué sentir. «Jared no era tu padre», me ha dicho. «Yo le fallé, tienes que saberlo», me ha insistido, y cuando le volví a preguntar, nada más me ha dicho: «Y hace un instante se acaba de ir de esta vida». ¿Qué historias, amigas y amigos? Me escribe un suscriptor. He omitido nombres reales por respeto y la historia aún era más dura. Sin embargo, he traído para ustedes lo más resaltante, el corazón de la historia, el verdadero latido de corazón. Muchas veces decidimos callar una mentira pensando en no causar más dolor, pero así como un avión que se le daña el radar y al inicio de su viaje se desvía tan solo 1 metro, al final de la jornada tened por seguro que no llegará a su destino y es más, podría terminar en un desastre. No hay mentira piadosa, no hay medias mentiras, no hay mentiras que traerán pocas consecuencias. Al final, la mentira siempre será lo que es, una mentira, y como suele pasar, arrastra a todo aquel que la impulsa o al que la propaga y hasta al que simplemente la calla. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia. No olviden dejarme su pulgar arriba, compartir esta historia, suscribirse también, activar la campanita de notificaciones y seleccionar todas. Así no te perderás de ninguna de las historias que subo. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será
Hasta una próxima historia en tu canal, Latido de Corazón y Vida.